Bien, el problema inicial que vamos a tratar en este curso es el del cambio climático. Ese es un problema de actualidad. Es un problema que tiene que ver con relativamente nuestro siglo. Es un problema que no iniciamos nosotros, hablo de nuestra generación, que está en nosotros resolver, pero que las consecuencias, buenas o malas, de las acciones que tomemos tampoco las vamos a ver, sino que van a estar en una o en dos generaciones posteriores. Es decir, no solamente ustedes no van a ver la solución del problema si tomen todas las medidas del caso para evitar la huella de carbono o para reducirla, no lo van a ver probablemente en sus hijos, sino que ya se va a empezar a evidenciar en sus nietos. Ese es un problema bien importante de entender y tiene que ver con pues que si no vemos un cambio en el momento, si no vemos un cambio inmediato, pues nos vamos a desestimular. Y desestimular en una serie de acciones que son importantes. Los seres humanos somos inmediatistas y con los años nos hemos vuelto más inmediatistas. Queremos que las cosas sean más rápido, más efímeras. Y estamos en la época en la que el placer lo es todo. Y no solamente me refiero al placer de tipo sexual, sino me refiero a todos los tipos de placer. La posesión, la comida, el conocimiento, en fin, todo tiene que ser súper rápido y tiene que ser ya. Estamos en esa época. El cambio climático es un problema que se toma tiempo y que definitivamente no responde a esa dinámica del placer. No responde a la dinámica de la necesidad y la resolución de esa necesidad de manera inmediata, sino que es mucho más amplio su espectro. Y ese sí que es un problema. Pero ¿desde cuándo empezó? ¿Cuál es el problema del cambio climático y por qué es un asunto que nos debe importar? Pues es muy simple. Si el clima cambia de una manera que nosotros no lo podamos controlar, de una manera en la que nosotros no nos podamos adaptar, pues simplemente vamos a desaparecer. ¿Por qué no lo podemos hacer realmente? Porque somos muchos. Somos demasiadas personas y todas queremos la satisfacción de nuestras necesidades de la misma manera. Es decir, en esta época de globalización, todos queremos tener las condiciones de bienestar que tienen los norteamericanos, los europeos o los japoneses, digamos, esos países del estado de bienestar, o esos países de desarrollo temprano. Pero todos queremos tener esas condiciones y eso implica también tener un nivel de consumo muy elevado y un nivel de consumo irresponsable, un nivel de consumo en el que yo no me hago responsable por las consecuencias. Entonces, ese sí que es un problema. Somos alrededor de 7.700 millones de seres humanos hoy. 7.700 millones de seres humanos consumiendo y con pretensión de consumir tanto como lo hacen los 320 millones de norteamericanos o los 500 millones de europeos, en un nivel amplísimo de consumo y de desperdicio. Todos los que han conocido la sociedad norteamericana, que han estado allí, saben que son sociedades del desperdicio, que Nueva York es una ciudad llena de todos esos defectos que tiene el desperdicio. Claro, de toda la magia y la maravilla del primer mundo y del desarrollo temprano, pero también esos terribles efectos del desarrollo tardío que son tan del desarrollo eh, de, temprano, de desecharlo todo rápidamente, del consumo per se, que son tan graves. ¿Cómo llegamos a ser tantos seres humanos? Bueno, pues por varias razones. Durante milenios, los seres humanos sufrimos tres grandes amenazas que de alguna manera motivaban a que nos controláramos demográficamente. La peste, o sea, la enfermedad como tal, el hambre, que ocurría de manera más bien común, las hambrunas eran una situación lamentablemente muy común.
porque los cultivos no estaban tecnificados, no teníamos unas tradiciones, unas costumbres que nos permitieran controlar las plagas, no teníamos una tecnología médica o farmacéutica o agrícola que mejorara la producción agrícola. Eh, pero además la guerra también mataba muchas personas. Y cuando hablo de muchas personas, es de millones. Simplemente un par de números. La Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, mató alrededor de 60 millones de personas en Europa y los países que estuvieron involucrados en el conflicto: Canadá, Australia, los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial mató aproximadamente entre 80 y 100 millones de personas. También europeos, norteamericanos, australianos, canadienses y demás. Toda esa gente en un periodo muy corto, porque la Segunda Guerra Mundial arranca en el 38 y termina en el 45. Si ustedes ven, en apenas 50 años matamos 200 millones de seres humanos. 200 millones, eso es una enorme cantidad de gente en un periodo muy corto. En periodos muy cortos, en batallas en las que se morían 1000, 2000, 5000 muertos el mismo día. Entonces, eso controlaba la especie, controlaba la cantidad de hombres que había, entonces la posibilidad de que fertilizaran a sus mujeres, pues también fallaba. Antes había muchas mujeres que definitivamente no tenían hijos, no porque no quisieran tenerlos, sino porque habían perdido al marido o no conseguían una pareja. En fin, por muchas razones, pero además por la enfermedad. No era solamente suficiente con que tuvieras una pareja, sino que las posibilidades de enfermarte eran enormes. Por ejemplo, simplemente pensemos en un hecho bien importante: el parto. Las mujeres se embarazan y un parto es siempre una acción pues muy compleja. Es una situación médica muy difícil porque es todo un cuerpo que se transforma para tener un hijo allí adentro. Ese hijo empieza a crecer, empieza a desarrollarse, qué sé yo, y hay un momento en el que tiene que salir. Y tiene que salir porque es muy grande, pero además porque funciona un poco como si fuera un parásito. Hay que expulsarlo, el cuerpo lo expulsa. El cuerpo de la mujer va a comprender el embarazo como si fuera un sujeto parasitario y lo va a encapsular, lo va a mantener un tiempo máximo y luego va a buscar todas las maneras de expulsarlo. Si no lo expulsa, se intoxica y se muere. Entonces tiene que expulsarlo. Eso es a grandes rasgos el embarazo y el parto. ¿Cuántas mujeres se mueren de parto? Porque el parto termina siendo muy complejo, ¿cierto? Por un espacio muy estrecho, por el canal uterino, que es muy estrecho, pues tiene que salir un cuerpo entero, una cabeza que igual se flexibiliza, pero que es enorme, y a veces pues no sale bien. Si no hay atención inmediata, pues es muy probable que el feto se muera y la mujer también. Vamos a pensar cómo eran los partos antes de 1930, año en el que, además de que se empieza a utilizar de manera masiva los medicamentos, la ampicilina y demás, se generan todos los cuidados obstétricos, es decir, de parto, ginecobstétricos. Pues parteras, si el niño venía mal, se moría. Si la madre no aguantaba en ese momento porque el niño venía mal, se moría. Si había heridas, pues probablemente en un parto hay heridas. Y en la época, pues al no haber antibióticos, pues se infectaban, les daba tétano y se morían. Es decir, se morían a los pocos días del parto, porque siempre hay heridas. Entonces, estamos hablando de que las mujeres se morían muchas y en una enorme cantidad. Y toda esta situación empezó a corregirse con el consumo de antibióticos y de otro tipo de fármacos.
más o menos a partir de 1930 apenas. Eso quiere decir que hace apenas entre 90 y 100 años la ciencia médica ha mejorado. En apenas 100 años. Eso quiere decir que ustedes, sus madres y sus abuelas probablemente están en una situación en la que las cosas han cambiado notoriamente, pero seguramente la mamá de sus abuelas, es decir, sus bisabuelas, sí la pasaron muy mal y tuvieron hijos que fallecieron o fueron huérfanas o en fin, muchas cosas. Es posible que incluso muchas de sus abuelas hayan sido huérfanas porque sus bisabuelos murieron de parto. Era una situación muy común, las mujeres se morían en enormes cantidades muy rápidamente. Las mujeres empezaban a parir aproximadamente a los 14 años y fácilmente se morían a los 22, 23 años. Eh, claro, en un número importante, pero no quiere decir que así fuera en todos los casos. Había mujeres que llegaban a los 50 años, a los 60 años y eran consideradas muy ancianas, pero esa no era la regularidad. Lo regular era que se murieran muy jóvenes. Pero también los hombres, si estaban haciendo un trabajo del campo y se herían y esa herida se infectaba, se morían. Si se rompían un hueso y el hueso no sanaba bien, se morían. Si tenían un problema hepático, cardíaco, qué sé yo, y no había los medicamentos, pues se morían. Eso quiere decir que la muerte se cobraba un número más importante cada año. Pero también los bebés nacían en muchas condiciones, no siempre las mejores, y se morían a los pocos días de nacer o nacían muertos. No existían los cuidados ginecobstetras que existen hoy en día. Entonces, los humanos no abundaban tanto, no, había incluso un nivel de mortalidad muchísimo más alto. Con la ciencia médica, el desarrollo de la ciencia médica durante el siglo XX, lo que se hizo fue trabajar, mejorar las condiciones de mortalidad, el ir bajando esos niveles de mortalidad y se fueron incrementando los niveles de morbilidad. ¿Eso qué quiere decir? Enfermos, están enfermos, pero no se mueren. Están enfermos, pero con medicamentos logran estabilizar la enfermedad. Hoy en día tomamos medicamentos para todo, o sea, desde el guayabo en adelante, estamos metiéndonos una pastilla, estamos tomando algo que nos quita el dolor, que nos quita los síntomas, que nos ayuda a llevar una vida más fácil. Eh, Había enfermedades que simplemente ocurrían y mataban a millones. Hoy estamos aterrados por esta pandemia que nos está afectando de una manera tremenda en lo económico, en lo social. Pero esta pandemia, si se compara con otras, no ha sido ni tan mortal ni tan virulenta. La viruela fue muchísimo más grave, mató mucha más gente. La gripe española de hace 100 años pues mató a casi 500 millones de personas en un periodo también muy corto, 4 o 5 años. Eh, y si vamos, la peste bubónica, la peste negra, los diferentes momentos de enfermedades epidémicas que se dieron en nuestro contexto mataba a mucha gente, el sarampión, la rubiola, en fin, eh, eh, eran enfermedades muy comunes en los niños y los mataban simplemente, entonces todos tenían uno o varios hermanos muertos, había familias que, parejas que simplemente perdían a todos sus hijos y desaparecían los linajes, en fin. Pero cuando todas estas enfermedades fueron siendo tratadas, cuando con medicamentos, con prácticas más higiénicas, con una serie de acciones, unas básicas, otras más complejas, fueron eliminando estas situaciones, pues la gente dejó de morirse y eso fue ampliando eh, pues el margen de vida y la cantidad de personas que existían y por eso fuimos aumentando entre otras razones.